Muy buenos días, tardes, muy buenas noches, dependiendo el horario en que ustedes se encuentren viendo esta presentación, compañeros. Nosotros les venimos a exponer el tema acerca de los músculos de la nuca. Mi compañera Celina Yajaira Luna Morfín y su servidora Cristina Rodríguez Juárez. Muy bien, a lo largo de esta presentación, nosotros abordaremos los músculos de la nuca, como lo son músculo recto posterior menor de la cabeza, músculo recto posterior mayor de la cabeza, músculo semiespinoso de la cabeza, músculo oblicuo menor de la cabeza, músculo semiespinoso del cuello y por último, músculo longísimo de la cabeza. Muy bien, para comenzar la presentación es importante identificar en dónde se encuentra la nuca. Nosotros les pusimos aquí una representación de dónde a dónde da o a qué altura da nuestra nuca. En la parte superior nos da un límite en la parte del occipital y en la parte inferior nos da un límite a la altura de las cervicales, casi de la última cervical. Y precisamente son aproximadamente las inserciones que estaremos viendo. También consideramos es importante mencionar que la región suboccipital está conformada por los músculos recto posterior menor y mayor de la cabeza, así como el músculo oblicuo menor e inferior de la cabeza. La región suboccipital se caracteriza por ser un compartimento muscular situado profundamente en la zona posterosuperior, cervical a la altura de la nuca, que precisamente es lo que comentábamos, es en esta región. Por debajo de los músculos trapecio, esternocleidomastoideo, esplenio y semiespinoso, los cuales veremos más adelante en las siguientes clases por nuestros compañeros. Ahora bien, es un espacio piramidal situado inferior a la protuberancia occipital externa e incluye las caras posteriores de las vértebras cervicales 1 y 2. Estos músculos son principalmente postulares, pero también típicamente se deben acciones o cada una tiene una acción en cuanto a los movimientos que producen en la cabeza. Abordaremos en la exposición a lo largo de esta presentación 3 músculos de ellos, así como algunos otros más independientes de dicha región conocida. Muy bien, ahora comenzaremos con el músculo recto posterior menor de la cabeza, que aquí lo encontramos. Realmente es muy pequeño y si nos percatamos es como en forma de un triángulo invertido, en donde su inserción es la porción medial del hueso occipital. Aquí identificamos el hueso occipital y por debajo de la línea nucal inferior, que precisamente es aquí. Tiene origen en la apófisis espinosa del atlas. Y, por ejemplo, aquí les pusimos esta imagen en donde se ve perfectamente cómo se inserta de la parte inferior del occipital a la apófisis de la primera vértebra. Ahora bien, su acción es la extensión de la cabeza y el cuello. Aquí podemos ver una de las representaciones, inclinación y extensión hacia atrás. Muy bien. Entonces, la inervación tiene como inervación ramo posterior del nervio raquídeo cervical y el nervio suboccipital. Se irriga en el occipital. Y ahora continuaremos con el músculo recto posterior mayor. Este músculo, su inserción es la porción lateral del hueso occipital por debajo de la línea nucal inferior. Es decir, que nos va a unir el axis con el occipital. Aquí vemos el axis y por otra parte el occipital. Muy bien. Su acción va a ser la extensión de la cabeza, aquí podemos ver, y al mismo tiempo permitirnos rotarla.
en su mismo eje. Como inervación tiene al ramo posterior del nervio raquídeo cervical y se irriga hacia el occipital. Por último, tenemos al músculo semiespinoso de la cabeza, que tiene como inserción en el occipital entre las líneas nucales superior e inferior. También se inserta en la apófisis transversa de las 5 primeras vértebras. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y así sucesivamente en la apófisis transversas de las 4 o 5 últimas vértebras cervicales. Aquí las podemos visualizar muy bien. Tiene como acción extender e inclinar la cabeza hacia el lado del músculo contraído, es decir, hacia el contrario, vaya, mientras tú vayas a la izquierda o vayas a la derecha, tu músculo contrario se contrae y se inerva en los ramos posteriores raquídeos adyacentes y se irriga en las intercostales profundas. Muy bien, ahora vamos con las siguientes preguntas. La primera es para Mónica. Moni, por favor, dime cuál es la acción del músculo recto posterior mayor. Y asimismo, Sabrina, por favor, dime cuáles son los músculos que conforman la región suboccipital. Y muy bien, seguido de ello, continuamos con nuestra compañera Celina, quien será ella quien nos explique el resto de los músculos. Oblicuo menor posterior de la cabeza. Es un músculo corto de forma triangular que se extiende de la apófisis transversa del atlas al occipital. Su inervación recibe un ramo nervioso procedente de la rama posterior del primer nervio cervical. Relaciones. En su cara anterior se encuentra relacionado con el ligamento occipitaltoideo posterior y en su parte con el recto mayor y posterior de la cabeza. Su cara posterior se relaciona con el compresor mayor. La arteria vertebral y la rama posterior del primer nervio cervical pasan a cierta distancia del borde interno de este músculo, atravesando por el espacio triangular limitado por dicho borde, por el oblicuo mayor y el recto mayor y posterior. Inserciones. Por su parte inferior se inserta mediante cortas fibras tendinosas en la cara superior de la apófisis transversa del atlas. Por fuera del agujero transverso se ensancha el tiempo que se dirige hacia arriba y adentro, fijándose en el tercio externo de la línea curva inferior del occipital. La acción que realiza es inclinar la cabeza hacia atrás, haciéndola girar hacia el lado del músculo donde se contrae. Su irrigación es la arteria vertebral de la rama descendiente de la arteria occipital. Longísimo de la cabeza o compresor menor. Este músculo se halla situado por el lado externo del gran compresor y se extiende de la columna cervical a la apófisis mastoides. Inervación. Recibe ramos del occipital mayor y de los 3 o 4 primeros nervios cervicales. Relaciones. Este músculo aplanado transversalmente se relaciona con su cara interna con el gran compresor y por externa con el esplenio y el angular del omóplato. Se encuentra irrigado con la arteria vertebral de la rama ascendente de la arteria occipital. Inserciones. Se inserta mediante láminas tendinosas en el ángulo de unión de la apófisis transversa y de la apófisis articulares, pertenecientes a las 4 o 5 últimas vértebras cervicales y a la primera dorsal. Sus fibras se dirigen después oblicuamente hacia arriba y afuera para ir a terminar por cortas fibras tendinosas en el vértice y borde posterior de la apófisis mastoidea. Semiespinoso del cuello. Sus fibras musculares tienen una dirección oblicua ascendente y convergente entre la apófisis transversa de las primeras vértebras torácicas y las espinosas de las vértebras cervicales. Inervación. Se encuentra inervado en los ramos posteriores de los nervios raquídeos cervicales adyacentes. La acción que realiza este músculo es evitar la caída del cráneo e incluso producir la extensión del cráneo sobre el cuello. Inserción. Se encuentra insertado en la apófisis mastoides del hueso temporal. Y para concluir, las últimas 3 preguntas. Para mi compañero Abraham,
¿Cuál es la acción que realiza el oblicuo menor posterior de la cabeza? Para mi compañera Eden, ¿cuál es la inervación que realiza el longísimo de la cabeza? Y para mi compañero Pedro Giovanni, ¿cuál es la acción que realiza el semiespinoso del cuello?